Doctrina del cuerpo para el hombre cristiano. Cabello, corte, pintura y barba. Los hombres no pueden tener, miren esto, los hombres no pueden tener el pelo largo. Aprendemos que para la mujer tener cabello crecido es honra, es señal de poderío. Los cielos lo reconocen a las mujeres su velo, y el cabello se quedó en lugar del velo, pero a los hombres no le es agradable a los ojos del Señor que tengan los cabellos crecidos. De acuerdo con la Biblia, hombre es hombre y mujer es mujer. Escribiéndole a la iglesia de Corintios, Pablo da esta advertencia en 1 Corintios 11:17. Dice así la palabra de Dios: porque en verdad el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Está allí en 1 Corintios 11:7 y en 1 Corintios 11:14. Pablo pregunta: ¿o no te enseña la misma naturaleza que es una deshonra que un hombre tenga el pelo largo? Estos versículos se completan entre sí. Lo que Pablo está diciendo es que el hombre se presenta con la cabeza descubierta, es decir, sin cabello largo. Pablo dice que cuando un hombre iguala a una mujer en tamaño de cabello, es deshonroso para él. ¿Por qué? ¿Pero por qué, apóstola? Porque la falta de distinción confunde, hermanos. La cuestión de cabello es algo delicado que confunde a mucho, y no se puede tener cabello largo porque Dios crea macho y hembra. Para la mujer tener el cabello crecido es honra, pero para el hombre es deshonra. Y porque la falta de distinción se confunda. Dios quiere que la longitud del cabello de un hombre y una mujer sea tal que haya una distinción entre ellos. Esta es una cuestión de naturaleza, como la naturaleza misma enseña. Un hombre debe verse masculino, una mujer debe verse femenina. Dios es perfecto en aquello que Él creó. Es perfecto. Es perfecto en aquello que Él creó, inclusive cuando nos creó a mí y a ti, cuando creó al hombre y a la mujer. Y hay una distinción para que no haya confusión. Imagínate, los hombres y mujeres con cabellos grandes, largos, no puedes distinguirlos, al menos que los veas con los órganos reproductores, digamos así, para la apariencia física, que los vas a distinguir si es hombre o mujer. Entonces, Dios es perfecto en eso. Y el apóstol Pablo hace esa comparación para que haya distinción. Y hay una confusión muy grande, pero Jesús, y siempre hay algunas teorías de que Jesús tenía el cabello largo, y eso vamos a hablar un poco sobre eso. El cabello corto en los hombres no es el resultado de la cultura moderna. Así miramos los libros de historia y las estatuas de los legionarios romanos. Vemos que los hombres llevaban el pelo corto. En la época de Jesús, gran parte de la población judía era de cultura helénica y peinado era corto. Y vemos esto cuando vemos las estatuas de los filósofos. En la época de Platón, Sócrates, Aristóteles y otros, muchos de ellos llevaban barbas y otros no. Sin embargo, el cabello siempre fue corto. Entonces van a ver que la era medieval ya tenían ese patrón. Según el doctor Donald Stamp, en la época del Nuevo Testamento, el cabello largo masculino era vergonzoso entre los hombres y repudiado por los judíos, así como por la gente de Corintios en el siglo I. Las imágenes que representan a Jesús con cabello largo son enteramente de la imaginación de los artistas de la Edad Media. No es imaginación, porque de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, investigadores, teólogos, ellos entendían que por Jesús haber sido judío, él no podría haber tenido el cabello largo. Y ellos entendían eso realmente, de que viene de una imaginación de los artistas, de los que hacían cuadros de aquella época y no de evidencias bíblicas, para que veas que hasta en eso Satanás
intenta en denegrir la imagen inmaculada de Jesús. Y todo eso procedió de la imaginación de los artistas de la Edad Media, no de evidencias bíblicas o históricas. Y numerosas pinturas y esculturas de los tiempos del Nuevo Testamento comprobaron ese hecho. Las estatuas y otras reproducciones de hombres judíos en la época de Jesús muestran claramente que nadie llevaba el pelo largo. Y Pablo no habría escrito: es deshonroso que un hombre tenga el pelo largo, si Cristo tuviera el pelo largo como las mujeres. Pablo no diría eso, porque la Biblia dice que él era imitador de Cristo. Entonces, en la declaración de Pablo no está en conflicto con las costumbres de Jesús, sino con la invención de los artistas. Y eso es muy importante. Eso aquí es muy importante. Y calma, que voy a hablar sobre barba. Estoy hablando sobre el cabello para que no se atropellen. Y vamos a llegar, calma. Estamos comenzando la enseñanza. Aleluya. Entonces miramos que Pablo hacía esa mención. Y si Jesús tuviera el pelo largo, él no hiciera mención sobre eso. Él estuviera apoyando el uso de los cabellos largos, grandes. Y algunos, para justificar la idea de que Jesús tenía el pelo largo, dicen: Jesús tenía el pelo largo porque era nazareo, porque estaba apartado para Dios Padre. Jesús era nazareno porque era de la ciudad de Nazaret, no era nazareo. Y esa es una gran confusión dentro de los estudios bíblicos. Es por eso que es importante conocer la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. El término nazareo se relaciona con un voto ante el Señor Dios sobre el servicio y dedicación que algunos hacían en el altar de Dios, en el servicio, en la casa, en el templo del Señor. El término nazareo era un voto que era hecho delante del Señor, que aquel varón, aquel hijo varón, era dedicado al Señor para el servicio delante del altar, delante del Señor en el templo. En el templo de los nazareos en el Antiguo Testamento tenían reglas muy estrictas, y entre ellas es que no podían tocar en cadáveres, y tenían unas reglas muy interesantes. ¿Y cómo es que la señora sabe que Jesús no era nazareo? Porque allá en Mateos 9:25 Jesús tocó un cuerpo muerto, y el nazareo no podía tocar en cuerpo muerto, y si fuera nazareo jamás rompería las reglas, porque Jesús no vino a no cumplir las reglas, pero a cumplir las reglas. Y las personas se confunden en eso para favorecer las modas entre los cabellos grandes entre los hombres. Entonces Jesús, al no ser nazareo, no tenía el pelo largo. Vale la pena señalar que el crecimiento del cabello de los nazareos era un símbolo, un signo visible de consagración al Señor. Por lo tanto, un nazareo con cabello largo simboliza su disposición a soportar la afrenta y la burla por el bien de Dios. ¿Están entendiendo? Nada tiene que ver con la moda, que las personas quieren tener el cabello grande pensando que Jesús tenía cabello grande. El nazareo tenía el cabello largo, de no pasar navaja, porque era un voto hecho, y dentro de ese voto no podría tocar en cadáver. Y otro punto es que él estaría dispuesto a soportar las afrentas y burlas por amor, por el bien de Dios. ¿Y será que todos los que tienen cabellos grandes están dispuestos a soportar burlas y afrentas por amor a Dios? Y pensando que Jesús tenía el cabello largo. Y hay personas que hacen votos de tontos. Hay madres que les dejan crecer y dicen: mi hijo no le va a tocar el cabello, pero él está criado en el mundo. Él no vive dentro del templo. Él no vive un patrón de santificación, de separación para Dios. Y él
no está dentro del patrón de un nazireo, y el voto de nazireo tiene un objetivo específico de enseñar a Israel dedicación total a Dios, y primero se brotaba del corazón de la persona para después expresarse de la abnegación, del testimonio visible de la pureza personal. Por lo tanto, no podemos usar el objetivo específico para Israel y generalizar para la iglesia actual para aceptar los hombres cabelludos tocando en el altar del Señor, aceptar a los hombres de la moda con cabellos grandes, con trenzas, y pensar que eso es normal, y pensar que Jesús tenía el cabello largo y no lo tenía, hermanos. No hay respaldo bíblico contra eso. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes usaban cabellos cortos. Si tú vas a estudiar la Biblia, hay hasta cómo se cortaban el formato del cabello de un sacerdote. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes llevaban el pelo corto y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Está ahí en Ezequiel 44:20. Y yo repito, y no se raparán su cabeza y ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Y quiere decir recortar, cortar, significa no dejar lo que crezca. Y no hay un tamaño específico, tiene que ser así, no. Un cabello decente, un corte decente, que no sea grande, que haya una diferencia entre una mujer y un hombre de Dios. En las citas de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 con respecto al cabello, él no habla de la naturaleza del cabello, ya sea lacio, rizado o chino. La verdad, y no habla en diferencia. La verdad es que hay una diferencia, por ejemplo, en África, tanto el hombre como las mujeres tienen el cabello chino. ¿Cómo hacer la diferencia? Las hermanas africanas deben tener sus cabellos crecidos, o sea, más con más volumen que los hombres, y los hermanos creyentes con cabellos menos crecidos. Y fue al final de la década de los 70 que el movimiento feminista comenzó a predicar al mundo que los hombres y las mujeres son exactamente iguales. Mira dónde que Satanás comenzó a trabajar en la historia de la humanidad para intentar desvirtuar y hacer que las cosas que son reprobadas a los ojos de Dios sean común y se filtran dentro de las iglesias. Entonces necesito aprender eso. Estoy dando un enseño precioso. Está dentro de la palabra. Me están preguntando en la live sobre el jugo de uva, sobre aquello. Estamos hablando de la doctrina del cuerpo. Amén. Y yo estoy en la parte del cabello. Después vamos a la otra parte. Amén. Estas enseñanzas son para los santos hombres de Dios. Amén, queridos hermanos. Entonces, al final de la década de los 70, cuando el movimiento feminista comenzó a predicar al mundo que los hombres y las mujeres son exactamente iguales y que por lo tanto no debería haber diferencia entre ellos, la arrogancia de este movimiento es la pretensión de interferir en la naturaleza de la constitución humana establecida por Dios en el jardín del Edén. Pero la palabra de Dios debería de ser la regla de oro para nuestras vidas y no el espíritu de la época. Cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, creyeron que podían ser como Dios. Hoy en día muchas mujeres también son engañadas creyendo que pueden ser como un hombre, y muchos hombres engañados por Satanás. Y así como la serpiente engañó a Adán y a Eva allá en el Edén, hay personas siendo engañadas hasta hoy en medio de nuestra sociedad, pensando que no hay diferencia, creyendo que la mujer puede ser como hombre y el hombre como la mujer. Amén. Y eso es muy serio. Y tiene origen desde el Edén. De hecho, parece que nuestros pastores de hoy, de la actualidad, y yo sirvo a Dios desde hace 2 años y hago 23 en diciembre. Y en la verdad que nuestros pastores y muchos pastores, amén, perdieron la capacidad de pastorear. Y por eso que hoy la humanidad está caminando para el abismo. Hoy no se sabe hacer distinción dentro de nuestras iglesias de lo que es santo y de lo que es profano, de lo que es cierto y equivocado. Y no hacen esa mención sobre eso. No saben distinguir en la verdad, hermanos.
parece que perdieron el control y la capacidad de enseñar sobre el pecado, sobre lo que realmente agradaba, que Dios reprueba, y de lo que es aprobado delante de los ojos del Señor, hasta en la apariencia, y no se habla sobre eso. Amén. Vemos en iglesias llamadas evangélicas hombres tocando instrumentos con cabellos largos, y aquellos rockeros, bandas evangélicos de nombre, y nadie habla nada, y lo aceptan y pagan carísimo para que suban a los altares porque son músicos y están manchando el altar para que sea santo. Y allí tú ves que realmente, hermanos, comenzamos a ver que no hay algo bien, que no viene de la parte del Señor. Amén, hermanos. Entonces vemos personas tocando con cabellos largos, hasta predicadores, cantantes y bandas, en contra de la sana doctrina del Señor, las enseñanzas bíblicas, de hecho, presentando hombres con cabello largo. Ellos necesitan arrepentirse. Ellos necesitan que alguien los oriente. Claro que tú no vas a hacer que las personas entender algo que ellas no busquen en Dios si es cierto o correcto, pero podemos orar. La escena eclesiástica nunca ha estado en un punto tan bajo como en los últimos días de la iglesia moderna. Los líderes se están volviendo liberales y a nadie parece importarle a eso. Líderes que no cuidan por la diferencia de la apariencia, hermanos, en los mínimos detalles entre hombre y mujer, están llevando la bandera del movimiento feminista y no lo perciben, que defienden otras maldiciones también, porque si tú defiendes la bandera de los movimientos feministas, tú también estás defendiendo el homosexualismo, el lesbianismo, que son justamente en contra de los principios bíblicos. Y vivimos en un país, entiende bien, yo amo al homosexual, yo amo a una lesbiana, yo amo el alma, la vida, pero yo no puedo decir que las prácticas cometidas por tales son agradables a la luz de la Biblia. ¿Me estás entendiendo? Entonces precisamos hacer distinción sobre eso, porque esa cuestión de nada haber ha hecho que nuestros altares estén en ruinas, hermanos. Entonces esa cuestión de cabellos grandes entra en la cuestión de la moda. Entonces necesitamos tener cuidado con eso, con relación a la barba. Y allí, apóstola, sobre la cuestión de la barba, ¿cómo es que funciona? Puede tener barba, hermanos, lo que no puede, y orando a Dios en las experiencias de arrebatamiento también, y buscando al Señor. No hay problema que el hombre tenga barba. El problema no es la barba, el problema es la moda, modelado, comenzar a hacer invenciones, a hacer diseños en las cejas, y hace diseños y trazos en la barba, y eso ya entra en el pecado de la vanidad desnecesaria. Y ahí ya acabas entrando en el pecado de la vanidad, y eso no es agradable a los ojos del Señor. Pero usar barba o quitar barba, eso no es problema para eso, pero desde que no sea por vanidad desnecesaria. Amén. Y los hombres, con relación a vestirse, sobre las vestimentas de los hombres, ¿cómo es que eso funciona, apóstola? Dios nos enseña cómo vestir. Éxodo 20:26 y Éxodo 28:42. Dios nos va a enseñar a vestirnos. Amén, queridos. Adán y Eva, Génesis 2:25. Ahora bien, ambos, el hombre y su mujer, estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. En su inocencia, antes de cometer el primer pecado, era normal que Adán y Eva estuvieran desnudos, incluso paseándose por el jardín en la presencia de Dios. La misma inocencia se ve en los niños pequeños, aún no corrompidos por el pecado. Pero cuando Adán y Eva supieron la diferencia entre el bien y el mal, se avergonzaron e inmediatamente se hicieron una especie de ropa mínima, como está ya en Génesis 3:7, que hicieron una ropa de cualquier forma, allí de cueros, de cualquier forma. Deja ver si consigo abrir la Biblia en Génesis 3:7. Génesis 3:7, para ver qué es lo que la Biblia habla sobre eso de las ropas que Adán y
de lo que hicieron Abraham y Eva. Versículo 3:7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces cuando ellos se quedaron por vergüenza por causa del pecado, de la desobediencia de ellos, y abrieron los ojos para el conocimiento del bien y del mal, dejaron de ser inocentes, hermanos. Cuando descubres que una cosa es pecado y lo cometes, ya no eres inocente, porque la inocencia es hasta donde tú no sabías, pero en el momento de que tú abras los ojos ya sabes diferenciar lo que es del bien y el mal, y a partir de ahí no serás más juzgado por tu ignorancia, porque tú ya sabes lo que es cierto y correcto. Y aconteció eso con Adán. La palabra usada sugiere que ellos hicieron una cosa, que fue envolver el cuerpo con un delantal, evidentemente escondiendo las partes íntimas del cuerpo, pero Dios no aprobó ese tipo de ropa. Ellos lo hicieron, una vestimenta de piel. Está ya en Génesis. Cuando hicieron esas hojas con delantales, Él no lo aprobó. En el versículo 21, mira lo que dice la palabra. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. O sea, ellos hicieron un delantal para cubrir las partes íntimas, y eso fue reprobado por Dios porque estaba mostrando la desnudez de ellos. Y el Señor hizo túnicas de piel de animal y los vistió. Qué bendición, hermanos. Él les hizo una vestimenta de piel. Esa sugiere un tipo de túnica. William Wilson, en sus estudios de la palabra del Antiguo Testamento, dice que esta prenda era un tipo de prenda usada por hombres y mujeres, que típicamente tenía mangas y caían hasta las rodillas, raramente a los tobillos. ¿Qué podemos aprender de ese primer caso? ¿Qué es lo que puedo aprender con Adán y Eva? Para quienes cuestionan sobre los hombres y mujeres andar con pantalones largos y esas cuestiones, ¿qué es lo que aprendemos con Adán, con ese primer caso mencionado? ¿Qué es lo que podemos aprender? Dios quiere que hombres y mujeres usen ropas. No somos como los animales que no sienten vergüenza de su desnudez. Podemos entender también que la voluntad de Dios desde el principio es que usemos prendas que cubran el cuerpo, que escondan nuestra desnudez, no simplemente algo envuelto alrededor del cuerpo para ocultar las partes más internas, más íntimas. No es eso lo que quiere Dios. ¿Cuántos hombres que se visten, que colocan una calza social bonita con un zapato brillante, pero sus pantalones son extremadamente ajustados, que se ven las partes íntimas? Eso es reprobado a los ojos de Dios. No es eso vestirse. El hombre tiene que vestirse con modestia, prudencia, como santo hombre de Dios, no solamente algo envuelto para mostrar sus partes desnudas. Tiene que vestirse como santo hombre de Dios, y cada siervo de Dios precisa ser honesto y sincero aquí. Necesitamos tener esas conciencias en nosotros, hermanos. Necesitamos ser conscientes cómo es que el cielo reconoce un hombre de Dios cuando él se está vistiendo. Amén. Entonces necesitan los hombres de esta live tener un momento, parar y reflejar y tener sinceridad con el Señor, ser sinceros. Las ropas de playas usadas hoy, es una pregunta. ¿Piensan que las ropas de hoy serían más parecidas con las ropas que Dios hizo, o con las cintas allí, o los delantales que Adán y Eva hicieron? Ese es un ejemplo, hermanos. Un ejemplo que era reprobado por los ojos de Dios. Y tú vas a las playas y ves a las mujeres con 2 piezas de bikinis y los hombres con tangas. Era la misma cosa que Adán y Eva, que usaban para cubrirse con sus partes envueltas, con sus partes íntimas, para cubrir su desnudez. Y no es eso lo que Dios quiere de su creación. Y los hombres de Dios que conocen la palabra, es que ellos se vistan de una forma decente, como una hermana mencionó, quien es del cielo sabe vestirse aquí en la tierra. Amén. Entonces hoy vemos que eso hay común, y hay creyentes, pastores, que van a la playa y se visten como una persona del mundo normal, como que si no incomodaran, y se le olvidan lo que la Biblia menciona. Amén.
los sacerdotes del Antiguo Testamento. Nadie hoy en día tiene motivos para decir que debemos usar ropas como las vestiduras sagradas que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero podemos tomar una lección importante del motivo de Dios junto con algunas reglas. Primero, prohibió los altares altos. Está ya en Éxodo 28, 40 al 42, que yo voy a leer. Y Dios, Él prohibió altares elevados para que la nudez del sacerdote no sea expuesta. ¿Cómo así, apóstola? ¿Dónde está escrito? Vamos allá, quien tiene duda, y voy a hablar sobre bermudas. El porqué de que los hombres no deben usar bermudas. No es agradable y quiere mostrar su desnudez. ¿Y a partir de qué punto del hombre es visto como desnudez delante del Señor? En Éxodo 28, 40. Éxodo 28, 40 hasta el 42. Vamos a encontrar aquí. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Dios especificó que el calzón iría desde la cintura hasta los muslos, y estaba hablando de las partes de abajo, de las túnicas sacerdotales. Dios no quería que estos siervos mostraran sus piernas al mundo. Por eso que el Señor prohibía que los altares tuvieran escalones, que fueran empinados. Amén. Pues si el altar tuviera escalones y por más empinado que tuviera, la única desnudez que vería del pueblo, del sacerdote, serían las espinillas. Con esto vemos que ante Dios el hombre tener las espinillas expuestas está mostrando su desnudez, y mostrar o ver la desnudez de alguien es pecado. Está ya en Levíticos capítulo 18, 6. Mira lo que dice la Biblia de Levíticos 18, 6. Dice así: ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor Jehová. Y otra versión: ningún hombre llegará a su hermano para descubrir su carne, para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor que digo. Amén. Conocer la desnudez de nuestros hermanos a los ojos de Dios es como pecado. Hoy los hombres del mundo quitan sus camisas y muestran sus piernas cuando van en la calle, en las playas. Pero los hombres que sirven a Dios necesitan preguntarse honestamente si eso realmente es lo que Dios pretendía hacer. ¿Y será que Dios se agrada de verte exhibiendo el templo del Espíritu, exhibiendo tus piernas, tus barrigas, tus hombros? Como siervo de Dios tenemos que ser diferentes, no conformándonos con los hombres equivocados de este mundo. Romanos capítulo 12, capítulo 1, dice que no debemos de conformarnos, pero transformarnos con la transformación de nuestro entendimiento. Necesitamos saber cómo tener vergüenza y asco del pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. Eso es algo que necesitamos tener en mente. Pero, apóstola, ¿cómo es que el hombre de Dios, el santo hombre de Dios, se tiene que vestir? Escoja un traje honesto, hermanos. Números 15, del 37 al 41. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que los bordes de sus vestidos hagan franjas, banda de adorno a través de sus generaciones, y en las franjas de los bordes pongan un cordón de color azul, y las franjas serán tuyos para que cuando los veas te acuerdas de todos los mandamientos de Jehová y los cumplas, y no seguirás vuestro propio corazón ni vuestros ojos por lo que os prostituís, para que os recordáis de todos mis mandamientos y los cumpláis y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy el Señor Dios. Él está hablando de la santidad de Dios.
Amados, Dios dio un mandamiento específico referente a las vestimentas para los hijos de Israel, que anduvieran en santidad. Era para que ellos colocan franjas y cordones en sus ropas para recordarse de los mandamientos de Dios en sus campamentos. Y las vestimentas del pueblo era diferente en ese detalle. Y creo que quienes los miraban el significado de aquellos y pensaban, aquel es un siervo del Dios Altísimo, pues sus ropas eran diferentes, llevaban los recordatorios de los mandamientos de Dios. Y vemos como uno de los hermanos y hermanas llenos de las iglesias, ataviados en traje que demuestran que son creyentes y otros que no son. Entonces, ¿en qué clase es que nosotros estamos? Necesitamos aprender con el Señor, pero ¿cuál es la ropa de un creyente? Un traje, ¿cómo sería? Un traje honesto. ¿Cómo es que deberían de estar vestidos los hombres? ¿Qué es lo que más se ve en día? Son trajes deshonestos, principalmente en las mujeres, que tienen mayor variedad de moda, de modelo a disposición que los hombres. Lo que importa, hermanos, es que el traje honesto no haga que los siervos de Dios pierdan respeto por sí mismo, por su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y por su prójimo, que lo ve. La Biblia dice que no podemos hacer a nuestro hermano pecar. Y ese criterio que fueron usados para las mujeres, para la santificación, no es diferente para los hombres. Y no hay mucho exagero en los hombres. Y la doctrina del cuerpo es más fácil para los hombres que la mujer. Pero los hombres necesitan saber escoger los trajes honestos. Porque las personas ven los trajes deshonestos. Y lo importante del traje honesto, que no haga que el siervo de Dios pierda el respeto por sí mismo, por ser un cuerpo, que es el cuerpo del Espíritu Santo, y por su próximo. Y eso que estoy repitiendo, y eso es interesante, no es diferente de los hombres, aunque no se vea mucho exagero en ellos. En la televisión, por ejemplo, quienes miraban antiguamente, que asistían en las televisiones abiertas, se miraban muchas mujeres. Ellas estaban casi desnudas. Y había otras mujeres que si ellas no estuvieran desnudas, no eran valorizadas. Eso era en la media y eso acontece hoy. Todavía en las televisiones seculares, en las baladas, esas jóvenes, si no estuvieran con mini ropas, ellas eran vistas de una forma mal, y un joven no se le usaba viendo el pantalón cayendo, quedaba por fuera. Entonces, para el mundo, un traje deshonesto es andar con camisa apretada, mostrando sus músculos. Pero para el sonte de hombre, él tiene que andar vestido de santidad. Amén, hermanos. Necesitamos sabernos vestirnos. Y hablando de tantas cosas espirituales, y con todo, esa santidad debe reflejar en nuestro templo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. La santidad de Dios en nosotros, ¿en dónde es que se queda? No es solo en nuestro corazón, como muchos dicen. Mi cuerpo, Él tiene que declarar, Él tiene que glorificar al Señor. Las personas que miran al hombre de Dios, allí va un varón, allí va un hombre, de acuerdo al corazón de Dios, como está escrito. Necesitamos glorificar al Señor en nuestras vestimentas, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento. Está escrito en la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por todo, y que todo vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante decir que los escribas y fariseos ya en tiempos de Jesús usaban franjas muy amplias, pero solo por apariencia y no guardando los mandamientos del Señor. Y no es eso lo que Dios quiere de nosotros, andar reconocido como siervo del Dios Altísimo en esta tierra, ataviado con un traje honesto. Requiere mucho coraje para que los hombres rompan con la moda de este mundo y la presión de ser como la mayoría. Entonces vale la pena ser diferente en medio de una sociedad totalmente volcada hacia la carnalidad en todo el sentido de la palabra. Entonces escojamos ropa honesta, hermanos, con tejidos, que no aparezca su desnudez, hombres, que no esté apretado, bermudas, hermanos,
Y era mal visto a los ojos del Señor que los altares no podían ser empinados para que no miraran la desnudez. Y la única nudez, y ellos usaban un calzón de lino fino por debajo que cubrían los mulos, y los sacerdotes subían al altar empinadamente. La única desnudez que podían ver era el tobillo. Entonces se entiende que Dios quería que Por isso que nós recomendamos que o santo homem de Deus, ele se abstenha das los bermudas, tobillos estuvieran desnudos y que se abstengan de las bermudas, porque tú eres templo del Espíritu, para que estés cubriendo y el Señor se agrade con la santificación del cuerpo. Y eso andar en contra del mundo, porque muchos dentro de la iglesia iban a decir que eso es doctrina de hombres, que esos son enseñamientos de hombres, que esos son bobadas, para que tú no cambies, para que tú no continúes en la moda, desagradando al Señor y andando como el mundo quiere y andando como el mundo ve también. Amén. Y eso es muy interesante. Por eso, basado en todo eso que yo estoy hablando con los hermanos, que los hombres, el consejo para los hombres es que no debe usar bermudas, shorts, camisas cortas, pantalones ajustados, pantalones a la moda, por ejemplo jeans, que es algo de la moda, nunca sale de la moda. Ya aprendimos sobre los jeans. Entonces que los hombres eviten eso. Si quieren andar como santo hombre de Dios y ser reconocidos, hermanos, que ellos puedan andar con vestimentas decentes, sin vanidad, fuera del patrón de la moda. ¿Y cuáles son los pantalones de la moda? Aquellas bien coloridas, bien rojas, bien llamativos. Ahora hay una moda que aquellos pantalones que son elásticos justo en el tobillo, aquello es moda, no necesita de eso. El santo hombre de Dios necesita un pantalón simple, un tejido grueso, decente, o vas a usar una calza social. Entonces son ese tipo de vestimentas ideales para los hombres de Dios. Una camisa buena, una vestimenta decente que no muestre sus hombros, que no esté ajustado a su cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como los hombres tienen que dar también los hombres de Dios también necesitan. Amén, que Dios, hermanos. Hay mucha gente en la moda con ropa ajustada, con cinto por fuera, y aquellas cosas queda así como empacotado, como las vestimentas de Adán y Eva, como hicieron allá en la higuera. Y el hombre y mujer de Dios necesitan también aprender cómo vestirse bonito. Y luego vienen las ropas apretadas y vienen ese negocio como un cantante de Gustavo Lima, y van predicando en las iglesias y se colocan sus camisas con botones abiertas para mostrar sus músculos y para que se vea que van al gimnasio, y eso no es agradable a los ojos de Dios. Otro consejo de los hombres de Dios es que no pueden hacer tatuaje. Apóstola, pero cuando yo conocí a Jesús ya tenía tatuaje. ¿Me puedo quitar el tatuaje? No. Lo que tú vas a hacer es cubrirla, es vestirse de una forma que evite estar mostrando el tatuaje. Hay personas que se convierten al Señor y usan ropas para exhibir algo que ya hicieron allá en Egipto, como el tatuaje. El tatuaje es un pecado, como ya lo enseñamos en la doctrina del cuerpo. Es un ritual pagano y existen muchas evidencias arqueológicas que afirman que los tatuajes fueron hechos en Egipto entre 4000 a 2000 a.C. y también por nativos de Polinesia, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda, Maori, y se tatuaron en rituales ligados a la religión. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de sobre marcar el cuerpo y hacerse tatuajes? Y está registrado en la Biblia sobre marcar nuestro cuerpo. Levíticos 19:28. Para quienes tienen duda, no haréis heridas en vuestra carne por los muertos, ni en tu cuerpo imprimirás cualquier marca. Yo soy el Señor.
Oh, pero pintar, hay problema, ni pintar ni tatuar, no vas a hacer ninguna marca en tu cuerpo no nació marcado, es templo del Espíritu, tú tienes el sello del Espíritu. Amén. Mas e aí, se eu tinha, já descobri que agora tem a lei, estão removendo tatuagem, irmão, não caia nesse Hermanos, no caigan en ese error de quitarse los tatuajes. La misma cosa que tú estás haciendo, tú estás cortando la piel, aumentando en la piel donde no debías. Si ya te arrepentiste, hiciste tatuaje antes de conocer la edad, te arrepentiste por hacer hecho un pacto involuntario para traer maldiciones de tu cuerpo, por haber herido al templo del Espíritu Santo, arrepiéntete, conviértete al Señor. Y Jesús, yo me arrepiento por causa de ese pecado, de mi ignorancia. Yo no sabía, Señor, y vas a llorar por esa parte de hoy. No marcaré más mi cuerpo. Y si es posible que ande con camisas que cubran en donde está ese tatuaje, que no esté expuesto. Y hay gentes que tienen tantos tatuajes que hasta en la cabeza, en el pescuezo, en el cuello, y realmente es inevitable cubrirlo. Pero no haga eso de quitarse los tatuajes ya hechos, porque vas a entrar en otro pecado y muchos se van a vaciar. No, Dios. No, apóstola, Dios solo quiere mi corazón. El mismo Dios de paz los santifique en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, y sean plenamente conservados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Primera Tesalonicenses 5:23. Cuando alguien tiene quiere nuestro corazón, Él quiere nuestro cuerpo, nuestra alma. Aquel que dice que entregó al corazón el Señor, pero no entregó su cuerpo, su alma, él en la verdad, el corazón de esa persona nunca fue de el Señor. Aquellos que resisten al Señor, que quieren vivir un patrón de la moda, aún sabiendo que el Señor nos agrada, tú nunca entregaste tu corazón para Jesús. Una moda que cada día viene creciendo y atrayendo cada vez más creyentes, principalmente entre los jóvenes, es ese dicho: Dios solo quiere el corazón. Los adeptos a este movimiento dicen que Dios no mira hacia afuera, lo que importa es solo el corazón, el interior, la intención. Para esos creyentes de esta teoría, ellos pueden hacerse perforaciones, hacerse tatuajes, usar ropa sexy, etc. Critican y se burlan de los cristianos conservadores. Se dicen que esos son rehenes del sistema, fariseos, legalistas, etc. Yo era esa persona en otra hora. Y antes de que el Señor tuviera misericordia de revelar la sana doctrina del cuerpo al apóstol, la sana doctrina que enseñamos y vivimos y predicamos para los hombres y para las mujeres, para muchos es motivo de decir que somos fariseos, legalistas, porque somos conservadores de la verdad, de la santificación integral, cuerpo, alma y espíritu. En muchas iglesias no se predica más la cruz, arrepentimiento, mortificación de la naturaleza carnal, no más predicación contra el pecado, solo bendición, prosperidad y mucho lavado de cerebro para manipular a la gente. El énfasis ahora es la cantidad, no en el nuevo nacimiento. Tienen que crecer, tienen que orar, tienen que ser prósperos. Son tantos seminarios dirigidos hacia eso, pero nadie habla más sobre el nuevo nacimiento. Nadie habla más sobre la modificación de nuestra naturaleza carnal. Ahora yo le pregunto a esos que tienen esa teoría que Dios solo quiere el corazón. Si Dios solo quiere tu corazón, ¿en dónde se va a quedarse? Primera Tesalonicenses 5:23, que yo tengo que conservar mi cuerpo, alma y espíritu irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Glorificar a Dios, cuerpo, alma y espíritu. La santidad de Dios se refleja en mi cuerpo, alma y espíritu. ¿En dónde queda Romanos 12:1? Y no se conformen con este mundo, pero transformarnos con la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. ¿Será que yo voy a tener que arrancar esos versículos de mi Biblia o Dios cambió de idea? Es algo para pensarse. Estamos en una lucha diaria por nuestra salvación.
Tenemos que llevar nuestra cruz todos los días. La puerta es estrecha. Muchos son llamados, pero son pocos los escogidos. Está ya en Mateos 22:14. La principal característica de un elegido es la obediencia. Quizás encontraste algo exagerado, fuera de contexto en este documento, pero nunca olvides que la palabra de Dios dice: erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Si hay cosas que no está escrito en la palabra, y si tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, Él va a revelar por medio de su poder. Es allá en Mateo 22:29. Muchas cosas sobre la sana doctrina las encontramos en las Escrituras, pero otras serán reveladas a través del poder de Dios. Por eso es de ahí la importancia de conocer la palabra de Dios y también ser llenos del poder de Dios. Amén. Y yo finalizo este documento, este manual, con los consejos para los hombres. Amén. Debajo de la sangre del Cordero, sangre de Jesús. Amén. Y es eso. Entonces, para los hombres, huyan de esa moda. No hay mucho para hablarse de los hombres, porque las mujeres son extremadamente vanidosas, pero también hay hombres vanidosos. Hombres se pueden cuidar, pueden usar una loción, pueden escoger un perfume, pueden usar su shampoo, con los mismos consejos que yo le di a las mujeres, pero nada de pintar uñas, de aumentar cosas, como está allá en Eclesiastes 3:14. Todo lo que Dios creó durará eternamente, nada se puede quitar y aumentar. Eso hizo Dios para que haya temor entre los hombres, para que haya temor delante de Dios. Entonces, nada de aumentar cosas en donde no lo hay. Sean un hombre decente, un hombre que tenga un traje honesto, que vive la obediencia. Nada de moda. Huya de la apariencia del mundo. Amén. Entonces, que Dios bendiga su vida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo quiero orar con los hermanos. Y yo finalizo esta parte de la doctrina del cuerpo. Cualquier duda, podemos quitarnos de esa duda más enfrente y podemos conversar en otro momento. Y yo quiero dejar esa palabra para los hermanos. Tú eres el templo del Espíritu. Quien destruya el templo del Espíritu será destruido por el Señor. Entonces necesitamos vivir, andar, vestir, ser como hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios que obedecen al Señor. Amén. Y yo quiero orar por mis hermanos en el nombre de Jesús. Dios de amor, Padre querido, quiero presentarte, Señor, ese estudio, esta live. Finalice, Señor, la live de estudio para los hombres. Sabemos, Señor, que el mundo entero ya pertenece al maligno y sabemos, Señor, que la moda está impregnada en nuestras iglesias y el mundo está impregnado en nuestros altares. Y nosotros estamos aquí, Señor, para hacer tu voluntad y enseñar al mundo que aún hay salvación, que aún hay tiempo para transformaciones, que todavía hay tiempo para renunciar a las cosas que no son agradables, a los ojos que son artificiales a nuestras vidas. ¿Cuántas cosas han traído maldición para nuestros hogares? Objetos consagrados a los demonios, ropas de marcas consagradas, cosas que no sabíamos, Señor, y que abren legalidad para que Satanás entre, Señor. Y yo quiero que en este momento, a presentarte la vida de los hermanos que me oyeron, abre el entendimiento de aquellos que no creen, Señor, en la enseñanza que dimos sobre la santificación del cuerpo para la mujer y para el hombre, que tengan su propia experiencia contigo. Que el Señor abra sus ojos de ellos para que consigan ver su propia desnudez y entender que el Señor es santo y que la santidad conviene, Señor, en su casa, y que para entrar en los cielos necesitamos ser santos como el Señor es santo, o sea, separados del mundo. Y no podemos tener amistad con este mundo, porque si no somos enemigos tuyos. Eso está escrito en tu palabra. Entonces, yo quiero presentarte ese momento delante del Señor. Quiero presentarte todo lo que fue ministrado. Da experiencia a tu pueblo. Visita con gran poder. Lleva personas nuevas a tener experiencias de arrebatamientos. Dios mío, en el nombre del Señor Jesús, y muestra las cosas que son agradables y las que no son, para que todos tengan entendimiento de la verdad en el día del Señor y no puedan decir que no fueron enseñados y que no fueron avisados. Enseña a tu pueblo a vestirse como el Señor nos ha enseñado a andar, a hacer, a vestirnos, en hablar, en actuar, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros y bendícenos. Bendice la nación brasileña. Cuida, Señor,
Tú eres la salvación para el país. Tú eres nuestra salvación, Jesús, y a ti clamamos todos los días. Salva Brasil. Los hombres pasaron días y noches clamando, pidieron para que los hombres salvaran a Brasil, pero la salvación viene de ti. Tú eres el libertador y salvador, Señor, aleluya. Y te clamamos a ti y te entregamos nuestra patria. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Que Dios los bendiga a mis hermanos.